Marcos 9. 9:14. Ay Dios, no quiere funcionar. Amén. Marcos 9:14. Marcos 9:14. Ahorita vamos a orar por la palabra. Amén. Amén. Espíritu Santo, te pido, Señor, en este momento, estamos aquí reunidos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas traer, Señor, la revelación de tu palabra a tus hijos. Así como está escrito, que donde hay 2 o 3, Señor, reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de nosotros. También sé, mi Rey, que estás en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros pasos, en nuestros pensamientos. Por eso te pedimos, mi Rey, que esta palabra sea dirigida por ti, que podamos escuchar tu voz y que podamos aprender cada vez más, conocerte cada vez más. Que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Y amén. En Marcos 9:14, la lectura es: Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Sí? Escuchen la historia. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, o sea, de los discípulos, estaban rodeados, y escribas que disputaban con ellos. Recuérdense que los escribas eran los que se encargaban de transcribir la Biblia, o sea, de escribir la mano para podérsela llevar a otras personas. Estas personas, como tenían ese rol de tanto leer y escribir la Biblia, pues conocían mucho de la palabra, porque prácticamente vivían haciendo eso, ¿no? Dice acá: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Escuchen que esto es importante. Dice: y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué están discutiendo ustedes con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Escuche bien. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Vamos a parar aquí un momento. Vamos a hacer una pequeña reflexión aquí importante, ¿no? Este muchacho estaba endemoniado desde que estaba muy pequeño, ¿cierto? O sea que este demonio había tomado la vida de esa persona, el cuerpo de esa persona desde hace muchos años. O sea que esta es una situación que llevaba sufriendo su familia mucho tiempo. Lógicamente, ellos escuchan de que Jesús hace milagros, de que los discípulos de Jesús lo siguen a él, de que la gloria de Dios se está manifestando. Y él, por esa fe que tiene, él lleva al chico endemoniado a los discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó? Están los discípulos intentando sacar el demonio, pero el demonio no sale, ¿sí? Entonces Jesús se molestó. Le dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que yo soportar esto? Ahora vamos a hacer una reflexión acá. ¿Por qué creen ustedes que el demonio no salía? Tiene que haber una causa por la cual el demonio no sale. Porque ellos no estaban bien paraditos sobre la roca. Ahí pasa algo, y es que es necesario que Dios esté con nosotros, tener el respaldo de Dios para poder ir a un lugar a reprender un demonio. Escuche bien, si un demonio está afectando la vida de una persona, pero yo le abrí la puerta de mi corazón a un demonio, yo estoy de parte de Satanás. Y yo no podía decirle a un demonio que salga cuando yo tengo también un demonio en mi vida. Quizás no lo tengo dentro, pero lo tengo afuera. El muchacho lo tenía adentro. Entonces, es necesario entender que para ir con la autoridad de Dios, yo tengo que tener todas esas puertas cerradas. Y debo estar bien con el Señor, santificado. Y que cuando yo vaya delante de Jesús, yo sea presentado como una persona que Él conoce. ¿Ok? Para que cuando yo vaya en el nombre de Jesús a sacarlo fuera, yo sea reconocido como parte del cuerpo de Cristo. Miren lo que pasa después. Y muchas veces, que está explicando el papá, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué quería el demonio mudo? El demonio le había cerrado la boca al muchacho, o sea, lo había enmudecido para que no pudiera hablar.
Aparte de eso, el demonio tenía una intención, y era de lanzarlo al fuego o al agua para que se incendiase, se muriese quemado, para que se muriese ahogado. O sea que la intención del demonio, al entrar en la vida del muchacho, era quitarle la vida. O sea, ¿qué quería el demonio? Si una persona muere apartada de Cristo, lógicamente sabemos que se pierde, no tiene salvación. Entonces el demonio sabía que el muchacho estaba en las manos de él. Lógicamente, si el muchacho muere en esa condición, automáticamente se pierde. Por lo tanto, el demonio logró lo que él quería. Ahora, ¿qué pasó? Leímos arriba. Vamos arriba aquí. Okay. En el 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. ¿Qué está diciendo la palabra? Cuando una persona tiene un demonio, quiero que aprendan esto, en su vida, sea tanto interna como externamente, porque estar endemoniado es que el demonio está dentro de la persona. Pero una persona puede tener demonios, pero no adentro, los puede tener por fuera. ¿Me están entendiendo? Y los demonios igual lo utilizan y lo controlan por medio de sus pensamientos, por medio de sus debilidades, por medio de sus pecados. Cuando esos demonios ven que cerca hay la presencia de Dios o la posibilidad de libertar a la persona, los demonios van a buscar la forma de impedirlo. Por eso cuando llega Jesús, ellos empiezan a revolcar al muchacho y lo empiezan a tambalear para provocar que él no llegue a la libertad que Cristo le va a traer. El demonio estaba dentro de la persona. Pero si el demonio está afuera, puede hacerlo de otras maneras, ¿ok? Por medio, no sé, de peleas, por medio de conflictos, por medio de, no sé, de cualquier cosa que pueda ocurrir, logra que esa persona se separe de la libertad que Dios le quiere traer. Nótense que hay una diferencia entre alguien que está endemoniado y alguien que está perturbado. Cuando alguien está endemoniado, pierde el control de su cuerpo, porque el demonio lo controla desde adentro, ¿no? Entonces se empieza a mover, a retorcer, a botar espuma por la boca. Pero si la persona no tiene el demonio adentro, la perturbación es externa. O sea, la misma persona decide obedecer a lo que el demonio le está diciendo. ¿Ve que es diferente una a la otra? Entonces, es muy importante que a veces en iglesia, aunque no hay personas que están endemoniadas, quizás no lo tienen adentro, pero lo tienen afuera. ¿Me están entendiendo? Pero de que están allí y controlan a las personas. Jesús le dice en el siguiente versículo, en el 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ok, les voy a preguntar a ustedes, si usted tiene un hijo que tiene un problema desde muy pequeño, usted sabe que su hijo tiene un demonio adentro, desde muy pequeño, ustedes me van a decir a mí que ese padre nunca buscó una forma de solucionarlo. ¿Ah? ¿No será que él en algún momento habrá ido a un doctor, a un médico, a algún lugar? Tuvo que haber preguntado, ¿verdad que sí? Y él se había dado cuenta que todo el mundo le decía: no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y por más que probaban y probaban, nunca encontró una solución. Hasta que por fin escuchó que había un hombre llamado Jesús que echaba a los demonios fuera. ¿Por qué nadie lo podía ayudar? Porque nadie tenía la autoridad para echar un demonio afuera. Solamente Jesucristo. Hasta que por fin él encuentra la solución a su problema. Entonces él, al saber que la solución está allí, él optó por ir hasta allá para que el problema de su hijo de muchos años fuera solucionado. Entonces Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? Si puedes creer, vamos a volverlo a leer. Vean conmigo aquí. Miren, si puedes creer, escuche la palabra, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vamos aquí. El creer en Dios es algo que se te tiene que ser concedido. Por más que a ti se te predique el evangelio, que a ti se te hable, que a ti se te diga, que a ti se te puede decir mil y un cosas, te pueden llevar a la iglesia, tú puedes ver milagros, puedes ver mil y un cosas, pero si Dios no te permite creer, si tú no puedes creer porque Dios no te lo ha permitido, tú no puedes creer. La fe es un regalo que viene de Dios. Por eso hay muchas personas que aunque nosotros oramos por ellos y buscamos la forma, no llegan. Y es porque Dios dijo: no vas a llegar aún, no es tu tiempo. ¿Me están entendiendo? Ahora, él dijo: pues si puedes creer, para el que cree todo es posible. Ahí se puso a prueba si de verdad podía o no podía creer. Vamos a ver qué pasó, vamos a leer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ¿qué dijo? Creo.
Creo, ayuda. Mi incredulidad. Ok. Ayuda a mí. Incredulidad. ¿Qué dijo él? Que él tenía incredulidad, ¿verdad que sí? Asumió que tenía un error. Yo no sé, porque esto no lo puedo saber yo, pero te aseguro que en esa circunstancia, al tú ver a tu hijo en una condición difícil, ese tuvo que haber buscado 1001 alternativas para solucionar el problema. Desde brujos, desde ponerle que si collares, desde si para llevarlo para el doctor, para el médico, buscó 1001 alternativas. Pero ¿quién es el único que podía sanar la vida de su hijo? Jesús. Jesucristo. Y él asumió, yo soy un incrédulo, ayúdame tú a sanar o a librarme de la incredulidad, porque yo en todo este tiempo no había creído en Dios, hasta ahora que tú me estás permitiendo creer. Por eso él dijo, creo, ahora sí, creo en lo que tú me estás diciendo, porque para una situación difícil en la vida de esa persona, tristemente, él tuvo que haber escuchado muchas voces. Pero hasta que llegó el día en el que por fin escuchó la voz de Jesús y decidió creerle a él. Porque no se trata de las opiniones que dan las personas o de lo que la gente piensa que es una solución, sino lo que Dios dice que es. ¿Me están entendiendo? Porque la solución venía de que él creyera. ¿Me están entendiendo? Cuando él decidió creer, por ahí Dios dijo, aquí finaliza tu proceso. Yo proporciono la solución. ¿Me captan? Entonces, esto no era cuestión de doctores, esto no era cuestión de que los discípulos, esto no era cuestión de nada, era cuestión de que él no creía. ¿Me están captando? Y ya les voy a explicar por qué. Porque al principio se los expliqué y le dije, una persona que no tiene la autoridad para reprender a un demonio no lo puede reprender. Pero una persona, aunque esté bien con Dios y vaya a reprender un demonio, si Dios no ha permitido que el demonio salga de la persona, no va a salir. Porque no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Uno no lo decide, lo decide. Lo decide Dios, porque la libertad no la da el ser humano, la libertad la da Cristo. Y si Cristo dice, Él no va a ser libre porque Él no cree en mí, porque no quiere ser libre, o por lo que sea, no Por lo que puede sea que tenga en su ser corazón. libre. Miren esto. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, la gente se estaba amontonando porque querían ver lo que iba a pasar, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, escúchese bien, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Presten atención en esto. Este demonio había cerrado la boca y los oídos del muchacho. ¿Cuál es la intención de cerrar los oídos de la persona? De que no pueda escuchar. La fe viene por el oír, ¿ok? Y por oír la palabra de Dios. Una persona, así esté a punto de morir, así lo haya atropellado un carro, lo haya reventado, tenga los sesos y las tripas en el piso, si escucha la palabra de Dios y se le dice, Cristo murió por ti en la cruz, si tú te arrepientes, Él perdona tus pecados y serás salvo. Si en ese momento Él escucha la palabra y la cree en su corazón, Él es libre del pecado y es salvo por el Señor. Pero el demonio había cerrado los oídos para que no escuchase nada y para que no pudiera confesar con su boca. ¿Me están captando lo que les explico? Pero para recibir la libertad, escúchese bien, del proceso, que no era necesariamente del niño, del hijo, era del padre. Porque el proceso era de quién, del hijo o del padre. Del papá. Del padre. Increíble. Dios estaba utilizando a su hijo desde muy pequeño para procesar la vida del padre, que era un incrédulo, que decidió creerle a todo el mundo menos creerle a Dios. Hasta que por fin se vio en el límite que fue y llevó a su hijo a los discípulos y dijo, pero ¿por qué no sale? Tráigamelo acá. ¿Crees o no crees en mí? Sí, sí creo. Ayuda a mi incredulidad porque yo era incrédulo. Cuando Jesús vio que él decidió creer en él, reprendió al demonio con su palabra, dio una orden al demonio, el demonio salió del muchacho y le ordenó que así como salía no volvía a entrar más. Presten atención en lo que pasa a continuación, que es muy bonito. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y, escúchese bien, él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. ¿Qué pasó? Miren, cuando un demonio está dentro de una persona, él toma el control de la persona. Recuérdense que ustedes son como si fueran un carro, ¿no? ¿Qué significa que son como un carro? Si usted no se mete en el carro y mueve el volante, y presiona el acelerador y mueve la palanca, el carro no se va a mover para ningún lado. Si usted se baja del carro, el carro no se mueve. Pero ¿qué pasa si usted se monta en un carro? ¿Verdad que sí? Y hay un copiloto, y el copiloto te quita a ti y agarra el volante
¿cierto? Que lleva el control es el copiloto. Pero si Jesús dice, te sales tú porque tú no perteneces a ese carro, y el que había empujado se desmayó, porque ahora tenía el control del copiloto, el carro queda sin funcionamiento hasta que el espíritu de la persona vuelva a tomar el control de su propio cuerpo. Ahora, en la Biblia nos enseñan que nosotros no somos el piloto es Cristo. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos que soltar el volante que se nos entregó a nosotros y decir, ahora tú eres el que conduces mi vida, ahora tú eres el que tienes el control. Por eso el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y ahora Él es el que guía nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Y nosotros simplemente hacemos caso. Presten atención acá. No significa que nosotros soltamos el volante, sino que nosotros tenemos el volante, pero si Él dice derecha, es derecha. Si dice izquierda, izquierda. Hasta que Él decida, porque Él puede utilizar tu vida como Él quiera. Amén. Miren esto. El Espíritu lo primero que hizo fue intentar no salir. Por eso clamando y sacudiéndole con violencia, buscaba la forma de no ser sacado, pero ¿qué terminó pasando? Que salió del cuerpo. En el 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, este versículo lo vamos a tomar con pinzas, ¿ok? Pero lo que sí les voy a decir es lo siguiente. Para yo ir a reprender un demonio en una persona, yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? O sea, yo no puedo ir, que a mí me diga, mira, que acá tiene un demonio, y yo voy a ir allá a decir, sale fuera en el nombre de Jesús. Si Dios permitió que ese demonio estuviera allí, y Dios dice, no va a salir de allí, porque esta gente no me quiere a mí. Esto es un proceso que yo permití en la vida de estas personas, para que aprendan a obedecerme y a creerme solamente a mí. Y tú vas y te metes en el medio de algo que Dios ha permitido, uno va a llevar palo. Por eso uno tiene que orarle al Señor. Padre, aquí hay un endemoniado. ¿Qué pasa con esta persona? Oro porque sea libre. Me involucro en esa situación. ¿Qué debo hacer? Yo quiero escuchar tu voluntad y no ir yo a hacer algo por mi propia voluntad e ir en contra de ti. Por eso el buen cristiano tiene que orar siempre y mantenerse en comunicación con Dios e intentar hacer las cosas que Dios le mandó a hacer, no las que Él quiere hacer. Un demonio no sale porque uno quiera. Un demonio sale porque Dios decide sacarlo de la vida de esa persona. Ningún ser humano puede echar demonios fuera, solamente Cristo. Y si Cristo está contigo y dice que el demonio va afuera, el demonio tiene que salir fuera. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Ok, voy a hacer una pequeña aclaración aquí de este versículo. Vamos arriba un poquito, vamos al 23. Vamos a leer el 23. ¿Qué dice el 23 allí? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ok, escucha. Al que cree todo le es Posible. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Autor es que Él es el que la da. Y consumador es que Él es el que la completa. O sea, Él te la da para que la fe vaya de regreso hacia Él y Él la completa. O sea, viene de Él y la fe te lleva a Él mismo. ¿Okay? Es como cuando hablamos que lanzamos como que la broma de pescar, ¿cómo se llama? La caña de pescar, que tiene ¿cómo se llama esto aquí? Ajá, el anzuelo. Lo lanzas al mar, entonces la lanza el pescador y el pez va directo al cebo y queda atrapado, ¿no? Y cuando tiene una cuerda para que cuando el pescador la jale, el pez vaya de regreso a ¿dónde? Al mismo que lo llamó. ¿Me están entendiendo? La fe es como ese gancho que entra en nuestro corazón y nos atrapa con él. ¿Amén? Y a veces el cebo o la carnada que se coloca en la punta es el proceso que nosotros estamos viviendo o la necesidad que nosotros tenemos. Nosotros podemos estar pasando algo difícil y ese es el cebo que nos lleva a quedar atrapados en las cuerdas de amor de Jesucristo. ¿Estamos captando? Pero aquí pasa algo importante y es que a veces muchas personas, cuando ya por fin son enganchados por Dios y se dan cuenta que Dios los estaba sacando de un mar de problemas, de un mar de dificultades, ellos dicen, no, déjame en paz que yo quiero volver otra vez a donde yo estaba. ¿Estamos entendiendo lo que les digo? Entonces él dice, al que cree todo le es posible. Escúchese bien esto, al que cree en mí, o sea, al que cree en él. ¿Qué significa esto? Que Dios tuvo que haberle dicho a esa persona algo y esa persona tendría que haberlo o creído o no creído. ¿Estamos entendiendo esto? O sea que Dios le había hablado a ese hombre sí o no. Sí, ¿Verdad que sí? por eso. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó? Él dijo, yo soy un incrédulo, Mismo lo porque admitió. ya me lo habían dicho antes, ya lo había escuchado
ya lo había entendido y yo no había decidido creerlo. Yo quería solucionarlo a mi propia forma. ¿Qué pasó? Cuando por fin se encuentra con el Señor y se da cuenta que está entre la espada y la pared, que no hay escapatoria, dice, sí creo, Señor, creo en ti, creo, porque ya tú a mí me habías hablado antes. O sea que cuando él se encontró con Jesús, ya Jesús venía obrando en la vida de él mucho tiempo antes. ¿Estamos captando lo que les digo? Cuando ustedes por fin llegaron a los pies del Maestro, él venía tratando en la vida de nosotros desde mucho tiempo atrás. Pero ese día fue que él se presentó y dijo, aquí estoy, ¿ahora qué vas a hacer? Tengo toda tu vida hablándote y diciéndote las cosas. ¿Me vas a rechazar o vas a creer en mí? Para que por fin salgamos de esto. Él dijo, me rindo, creo en ti. Ayuda mi incredulidad. Esa es la propuesta que el Señor nos está haciendo hoy. ¿Están entendiendo? No es necesario llegar al momento más difícil para creer en Dios. Dice la palabra que tenemos que creer de una vez. Dios nos habló hoy y hoy mismo yo decidí creerle a Él. Y vamos a ver su gloria, vamos a ver la manifestación de su poder. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Entonces no pongamos tropiezo, no busquemos de solucionarlo a nuestra manera, no busquemos de nosotros querer hacer las cosas como nos parecen mejor, porque no es a los discípulos, no es al otro, es a Él al que yo debo creerle. Y luego mi fe va a dar un resultado. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a agarrarnos de las manos, pues, vamos a orar. Y eso que quedó claro. Gracias. Bueno, y Dios bendiga a las personas ahí del YouTube, porque esto va para el YouTube, ¿verdad? Amén. Vamos a orar también a las personas del YouTube, quédense ahí. Esto quizás lo vean en algún futuro mis hijos, quien quita, ¿verdad? Y tengan ahí conectados también orando con nosotros. ¿Le damos manos? Agárrense ahí los de YouTube también. Pero es que van a estar muy cerca. Sí. Amén. Espíritu Santo, te doy las gracias, mi rey amado, gracias por esta palabra, gracias por tu revelación. Nosotros decidimos creer en ti, mi rey. Así tu palabra se nos haga muy fuerte, muy dolorosa, muy sufrida, Señor. Nosotros decidimos creer en ti, porque ¿a dónde iremos, Señor, sin ti? Tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos da la fortaleza, tú eres el que nos va a mantener en pie, tú eres el que nos vas a dar la vida eterna, Padre amado. Te damos las gracias por este servicio, que a pesar de la lluvia, de las dificultades, pues aquí estamos, Señor, reunidos, hablando tu palabra, escuchando tu voz, creyendo en ti y obedeciendo a tu mensaje. Que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, esto pueda ser de transformación para nuestras vidas y para las personas que estén viendo este video, si alguien lo va a ver, Señor, que para ellos también sea de edificación y de fortaleza. Y que en el nombre de Jesús, mi Rey, aquí se haga solamente tu voluntad. Amén y amén. Dios les bendiga. Pues.